Le invito a abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Luego vamos a ponerlo en paralelo con una parábola del Señor Jesucristo y desde allí vamos a reflexionar en esta noche. Hechos capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Nos tomamos un minuto para encontrar el texto. Antes decíamos, abra su Biblia. No sé, abra, encienda, porque también ahora es encienda su Biblia en el celular, o lo pueden ver desde aquí, perfecto. Yo lo voy a leer en la traducción Reina Valera. Dice el texto bíblico: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Hasta aquí nomás esta primera porción. Para mí es un texto extraordinario, de donde podemos extraer tanta riqueza para nuestra vida. Es uno de mis textos preferidos, quizá uno de los que más predico, y cada vez que predico, lo predico. Usted sabe que esa es la riqueza de la palabra de Dios. Usted lee un texto en una oportunidad y Dios inspira ese texto y Dios habla a su corazón, y tal vez lo vuelve a leer en una nueva oportunidad y usted le empieza a encontrar cosas que no le encontró la vez anterior, y Dios ilumina otros aspectos del texto. Y esto es lo que me pasa con esta historia. Cada vez que la predico encuentro cosas nuevas, pero yo solamente quiero detenerme en dos o en tres detalles del texto que leímos. En la primera palabra que quiero detenerme es cuando el texto comienza y diciendo que Pedro y Juan subían. Diga conmigo: Pedro y Juan subían. Y dice que subían, fíjese, dice que subían juntos al templo, ¿no? Y es un detalle que puede pasar desapercibido, pero no lo debemos dejar que pase. Subían al templo a la hora novena. La hora novena era, ahí podríamos sacar otra enseñanza, era a las 3 de la tarde. Y la hora novena era la hora en que nuestro Señor Jesucristo concluyó su obra redentora, sanadora, salvadora por cada uno de nosotros. Fue cuando dijo: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allí es donde Jesucristo obtuvo la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la enfermedad. Y es interesante que dice el texto que Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, y es interesante lo que dice después: la hora de la oración, ¿no? Porque la hora de la oración también es la hora de nuestra victoria. Es la hora de la victoria. Y estas palabras reflejan la espiritualidad de Pedro y Juan.
¿no? Estaban subiendo juntos al templo. ¿Para qué? Para buscar la presencia del Señor, para tener un tiempo de comunión con el Señor, un tiempo de oración. Y mientras ellos van subiendo para tener ese encuentro con Dios, se encuentran con este hombre en medio de su necesidad y se encuentran también con la manifestación sobrenatural del poder de Dios que trae respuesta a la necesidad de este hombre. Pero me detengo primero en esa palabra, subir, porque eso es lo que dice, que Pedro y Juan subían. En el texto bíblico original, en el griego, está la palabra usada es anabaino, que traducida a nuestro idioma puede traducirse como subir, pero también puede traducirse como crecer, puede traducirse como entrar y puede traducirse como ascender. Y esto de por sí ya me trae un mensaje de parte de Dios para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque además está decir que Pedro y Juan nos representan a nosotros. Usted allí lee Pedro y Juan, pero ese Pedro y Juan puede ser usted, ese Pedro y Juan puedo ser yo, nos representan a nosotros. Y usted y yo, al igual que Pedro y Juan, somos personas imperfectas. Porque ellos no tampoco eran perfectos, eran personas con fortalezas y con debilidades, eran personas con puntos altos y con puntos bajos, tenían áreas fuertes y también tenían áreas débiles. Usted conoce, hacía solo días atrás el Señor le dice a Pedro: Pedro, prepárate porque Satanás les ha pedido para pegarles una zarandeada como al trigo. Y Pedro dijo: tranquilo, Señor, no te hagas problema, yo estoy bien. En otras palabras, si tengo que ir a la muerte por ti, voy a ir a la muerte. Y si tengo que ir a la cárcel por ti, tranquilo. Y el Señor le dice: mira, Pedro, no es como tú dices. Esta noche, antes que cante el gallo, vas a negar 3 veces que me conoces. Y Pedro no presta mucha atención a esa palabra. Es más, Jesús lo toma, Pedro, Jacobo y Juan, y lo lleva allí al monte de los olivos y le dice: quiero que oren, necesitan orar, ¿no? Y Jesús se fue aparte, y cuando viene, Pedro dijo: ¿qué orar? Yo no necesito orar, yo necesito dormir, ¿no? Y es interesante que cuando Jesús viene, no lo encuentra a Pedro, a Juan y a Jacobo orando, sino lo encuentra ¿cómo? Durmiendo. Habla de la naturaleza de ellos. Se ve que después de esa zarandeada, después de ese tiempo de prueba, se ve que aprendieron la lección. Y ese Pedro que decía en ese momento: yo no necesito orar, ahora usted le dice, se lo encuentra con Juan diciendo: vamos al templo, vamos a orar juntos. Necesitamos orar, necesitamos buscar la presencia del Señor, necesitamos crecer, necesitamos subir, ¿no? Porque ¿sabe qué? El problema no es nuestras debilidades o nuestras áreas o nuestros puntos débiles, porque todos los tenemos. El problema es cuando nos quedamos allí. El problema es cuando usted y yo nos conformamos. El problema es cuando no hacemos nada por cambiar aquello que sabemos que tenemos que cambiar, cuando no hacemos nada por corregir aquello que sabemos que tenemos que corregir y nos conformamos con lo que somos y decimos: bueno, yo soy así, ¿no? Y ahí nos estancamos. Pedro y Juan dice que subían. Al igual que usted y yo, como Pedro y Juan, necesitamos subir. Necesitamos seguir creciendo. Necesitamos seguir aprovechar las oportunidades de Dios para nuestra vida, las oportunidades para entrar en lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos entrar en nuevos niveles de crecimiento y nuevos niveles de compromiso y nuevos niveles de madurez espiritual, ¿no? Necesitamos crecer también en lo que es nuestra asignación en la vida, ¿no? Y esto debe ser una búsqueda constante, porque yo veo que hay peligros cuando no crecemos, porque el que no crece se estanca, y no solo se estanca, sino luego comienza a decrecer, ¿no? Entonces es un desafío constante que crezcamos, que subamos, que vayamos por más en nuestra comunión y en nuestra búsqueda de Dios.
Y por otro lado, ninguno de nosotros podemos pretender ver a Dios obrando en nuestra vida. Tampoco ninguno de nosotros podemos pretender ver la manifestación del poder de Dios en nosotros, a través de nosotros, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en las circunstancias de vida. No podemos pretender ver a Dios obrando si no es que estamos subiendo. Porque el hecho de que Pedro y Juan estaban subiendo es lo que permitió precisamente que el poder de Dios se hiciera manifiesto en medio de esa situación que ellos estaban viviendo. Entonces, lo primero que reafirmo aquí es que hay un llamado de Dios para vos, para mí, en el nivel en el cual cada uno de nosotros nos encontremos, y el llamado de Dios es: necesitamos seguir subiendo, seguir creciendo, ¿no? Necesitamos elevar nuestra vida espiritual, nuestro nivel de consagración, nuestro nivel de búsqueda. Hay más para vos y hay más para mí. Cada uno de nosotros estamos en distintos niveles de crecimiento espiritual. Algunos más, otros menos. Ese no es el problema. El problema es cuando nos conformamos y nos estancamos. Hay que seguir subiendo. Y yo quiero detenerme por un momento en este texto y quiero ir a una parábola de Jesús que nos muestra lo contrario. Porque aquí Pedro y Juan estaban subiendo, pero Jesús cuenta una parábola donde vamos a encontrar varios personajes de esa parábola que en lugar de subir, descendían. Y quiero que veamos lo que pasó. Lucas capítulo 10, 30 al 34. Y quiero poner en paralelo los dos relatos, el relato histórico y la parábola del Señor Jesucristo. Lucas 10, 30 al 34. Dice el texto: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, note la expresión, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mire, comienza la parábola de Jesús diciendo que un hombre no estaba subiendo a Jerusalén, sino que un hombre estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Usted sabe que Jerusalén en el concepto bíblico es el lugar más alto, representa el lugar más alto y el nivel más alto espiritual. Y allí en Jerusalén, en el lugar más alto de Jerusalén, estaba el templo, en el monte de Sión. Entonces, para llegar a Jerusalén, uno sí o sí tenía que subir. Por eso Pedro y Juan subían. Y si hablábamos de subir al templo, teníamos que hablar de subir al punto más alto de Jerusalén, donde en el antiguo pacto estaba el templo, el arca de Dios, y allí residía literalmente la presencia de Dios. Entonces Jerusalén es el lugar, en el concepto bíblico y espiritual, representa el punto máximo de espiritualidad. En el Antiguo Testamento se va a encontrar con que todos quieren llegar a Jerusalén, todos quieren llegar al templo, todos quieren llegar a la presencia del Señor. Y aquí el texto dice que había un hombre que estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Jericó representa el lugar
donde las murallas se levantan para impedir el avance del pueblo de Dios. Jericó representa el lugar donde hasta el mismo Satanás se atrevió a confrontarse con Jesús en esos 40 días y en esas 40 noches en el desierto. Es el lugar donde se levantan murallas que impiden el avance. Es el lugar donde el enemigo se manifiesta y se hace fuerte. Y dice el texto bíblico que este hombre se encuentra ¿qué? Descendiendo de Jerusalén a Jericó. Y en ese descenso este hombre fue violentado, este hombre fue atacado, este hombre fue despojado de todo lo bueno que tenía, de todos los bienes que tenía, y fue dejado herido, medio moribundo al costado del camino. Es todo un mensaje esto. Representa a la gente que le da la espalda a Dios. Representa a la gente que en lugar de subir a Jerusalén y buscar la presencia de Dios, deciden caminar en un camino de descenso, y en ese camino de descenso el enemigo se hace fuerte, y el enemigo, que es Satanás, aprovecha las oportunidades para golpear, maltratar, herir de muerte, despojar de todo lo bueno que tenga una persona y de todo lo bueno que tenga una familia. Pero escuche esto, yo veo que no es simplemente la realidad de alguien que le da la espalda a Dios y que no sube a Jerusalén, no busca la presencia de Dios. Es una realidad que cualquiera de nosotros también podemos estar viviendo, cuando nosotros como cristianos, en lugar de estar subiendo, comenzamos a transitar un camino de descenso, y allí el enemigo comienza a hacerse fuerte y nosotros comenzamos a debilitarnos, y se levantan un montón de obstáculos para impedir que nuestro avance espiritual, nuestro progreso espiritual y nuestro crecimiento, porque hemos decidido dejar de subir, hemos decidido consciente o inconscientemente dejar de crecer. Entonces el enemigo se hace fuerte. Pero note lo que más me impacta del pasaje, es que allí encontramos a un sacerdote que dice el texto que, a diferencia de Pedro y Juan, no estaba subiendo. Este sacerdote, este servidor, ¿qué estaba haciendo? Dice, descendiendo de Jerusalén. ¿No? Es un hombre espiritual, es un servidor de Dios, es un ministro de Dios, pero está descendiendo. Asimismo, al lado de él, Jesús relata que hay un levita, que también es un servidor en la casa de Dios. Tanto el sacerdote como el levita son personas espirituales. Son personas que han dedicado su vida para servir a Dios. Pero note lo que pasa, están descendiendo. Mientras vienen descendiendo, se encuentran con este hombre herido, maltratado, golpeado. Lo vieron, dice el texto. Lo vieron. ¿Pero qué pasó? Dice, pasaron de largo. Y yo aquí quiero hacer el paralelismo, porque Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y así se encuentran con un hombre paralítico, postrado, mendigando, y lo ven. Y Pedro y Juan tienen sensibilidad espiritual, tienen discernimiento. Ven esa situación como una oportunidad para que la gracia, el amor y el poder de Dios se manifiesten, y se acercan a ese hombre, y usted sabe lo que pasó. Pero aquí el sacerdote y el levita, que son figuras de Pedro y Juan también, como no están subiendo, están descendiendo, se encuentran con esa situación, se encuentran con ese hombre en una condición similar al otro, lo ven, pero se llenan de miedo, se llenan de temor, y no ven esa situación como una oportunidad para hacer algo. No ven esa situación como una oportunidad para mostrar el poder y la gracia de Dios en la vida de ese hombre, y se llenan de miedo.
no son movidos a misericordia, pierden sensibilidad, pierden discernimiento, pierden sentido de oportunidad y pasan de largo. Y ese es uno de los peligros cuando nosotros como siervos de Dios, como hombres y mujeres de Dios, podemos estar sirviendo incluso en el templo, pero por X causa hemos detenido nuestro subir, nuestro ascender, nuestro ir por más. Por eso la canción, yo quiero más de ti. Nuestro querer más de Dios, nuestro querer aprender más, conocer más, ¿no? Cuando descuidamos nuestro ascenso, lo que nos puede pasar es que comenzamos a perder sensibilidad espiritual. Perdemos compasión por la gente que está allí tirada al costado del camino. Y cuando lo vemos, nos llenamos de temores y decimos, yo no puedo hacer nada, mejor me voy. Y sigo de largo, ¿no? Y es fuerte esa frase, pasaron de largo. Porque se espera que hagan algo, pero pasan de largo. Y esta historia de pasar de largo se repite no solo, se repite no solo ante desconocidos, se puede repetir hasta ante miembros de nuestra familia, porque son miles los padres que al mirar a sus hijos que están allí, pasan de largo. Al mirar quizá a un familiar, un ser querido que está pasando una situación puntual, se llenan y dicen, ¿qué voy a hacer? Como están en descenso, se sienten impotentes, se sienten incapaces, se sienten temerosos y siguen de largo sin hacer nada. Pero Pedro y Juan encuentran a ese hombre y dijeron, esta es nuestra oportunidad. No sé si me está entendiendo el concepto de lo que estoy diciendo, ¿no? Y lo interesante de la parábola es que hay alguien del quien no se espera nada, que es el samaritano. Y usted sabe que las palabras en la Biblia ninguna está de más. Es el único que no está descendiendo en esa parábola. El hombre primero desciende, el sacerdote desciende, igualmente el levita, pero el samaritano no está descendiendo. Dice, iba de camino. Y este samaritano se acerca y cuando ve la situación se llena de misericordia. Esa situación lo conmueve y dice, no puedo pasar sin hacer nada. Se acerca, lo abraza, le venda las heridas, le limpia, lo carga en su cabalgadura, lo lleva a un lugar y le dice, yo quiero que lo cuiden, yo quiero que lo acompañen en ese proceso de sanidad y todo el gasto y el costo, yo lo voy a pagar, ¿no? Entonces, fíjese la figura. Se espera que el sacerdote y el levita hagan algo, pero de aquellos que se esperan no hicieron nada porque están en un camino de descenso espiritual y perdieron sensibilidad, compasión, misericordia. Y de aquel que nada se espera, un samaritano, que los judíos ni siquiera lo trataban y eran considerados como perros. Ni siquiera lo saludaban. Y de ese que nada se esperó, termina siendo la persona que Dios usa. Y esta es una historia que se repite muchas veces. Esperamos que decimos, bueno, el sacerdote es alguien que tiene que ser usado por Dios, el levita es alguien que tiene que ser usado por Dios. Se espera de aquel hermano, de aquella hermana, que sea la persona que Dios use para traer una respuesta a esta situación, y de repente del que esperamos no hace nada, y hay alguien que es el que menos esperamos y es la persona que Dios usa para traer respuesta, y nos quedamos boquiabiertas porque aquí, ¿qué pasó? Y lo que pasa es que aquellos que Dios quería usar no los pudo usar porque estaban caminando en un camino de descenso espiritual.
Y entonces Dios dijo, ¿a quién uso? Y encontró que había alguien que quizá no tenía la preparación del sacerdote, que quizá no tenía la preparación del levita, que quizá no tenía el llamado, la unción, los talentos, la experiencia y los años de trayectoria que tenía el sacerdote y el levita. Y hay alguien que no tiene trayectoria, hay alguien del cual nadie espera nada, pero como no está en un camino de descenso, Dios dijo, bueno, a él lo puedo usar. Y termina usando a ese. Y usted sabe que en la vida de la iglesia está lleno de estas historias, donde no es que Dios no quiera usar al sacerdote y al levita, pero muchas veces el sacerdote y el levita, como descuidaron su crecimiento espiritual, se volvieron insensibles. No saben leer las oportunidades de Dios, no saben leer los tiempos de Dios y pasan de largo ante los desafíos que Dios tiene para ellos, ante las oportunidades que Dios tiene para ellos. Le digo otra historia, la historia de Jesús con la mujer samaritana. Allí está Jesús, llega, está en el pozo. Usted sabe la mujer samaritana y usted sabe la historia. Jesús le dice, 4 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Ese era el prontuario de esta mujer, la triste historia, la dolorosa y sufrida historia de esta mujer. Pero note que Jesús manda a los discípulos a la aldea. Y manda a los discípulos con la excusa de ¿qué? De comprar alimento. Entonces los discípulos van a la aldea a buscar alimento mientras Jesús tiene esta charla restauradora y salvadora con esta mujer. Y esta mujer se convierte ahí, pero yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Quién trae la aldea a los pies de Jesús? ¿Los discípulos o la samaritana? Jesús dijo, bueno, los envío a comprar pan, los envío a traer alimento y mientras van por la ciudad, le van a decir a la gente, vengan, Jesús está aquí, Jesús está pasando por esta ciudad, ¿no? Y cuando vienen los discípulos con alimento, viene toda la gente de la aldea a tener un encuentro con Jesús. Pero lo cierto es que los discípulos vienen y no viene nadie con ellos, solamente traen comida. Y dice Jesús, aquí está la comida. Y Jesús dice, hay otra comida que es más importante, que es la que tengo que comer ahora. ¿Y quién le trae esa comida? La samaritana, que recién se había convertido, es la mujer que Dios usa para traer toda la aldea a los pies de Cristo. Y Jesús tenía pensado pasar por ahí, pero se tiene que quedar unos días. ¿Por qué? Porque hubo una mujer de que nadie se esperaba, que es la que Dios usó para traer la aldea a sus pies. Y de los discípulos se espera que los discípulos traigan la aldea a los pies de Jesús. Pero muchas veces esta historia se repite. Y ¿sabe qué, querido, querida? Es un desafío para todos. Es un desafío para mí. Yo no puedo dejar de subir. Yo no puedo detenerme en mi crecimiento espiritual. Esa actitud de Pedro y Juan subiendo me desafía. Es que yo no puedo quedarme, porque si me quedo puedo comenzar a ser como ese sacerdote y ese levita. Que pierdo compasión, pierdo sensibilidad, pierdo discernimiento, pierdo sentido de oportunidad y de repente Dios queriéndome usar, Dios no me puede usar. Y dice, bueno, pero a alguien tengo que usar, no lo puedo usar a él, levantaré a otro. Es la historia de Jonás. Jonás recibe un llamado de Dios. Y le dice Jonás, usted sabe que hay todo un capítulo así del llamado de Dios a Jonás. Y el llamado de Dios fue claro, levántate y ve a Nínive. Hay un llamado, hay una oportunidad, hay una tarea. Pero dice que Jonás, si usted presta atención a ese versículo, dice que descendió a Jope. Y en ese camino de descenso, en lugar de ir a Nínive, se va para Tarsis y se aleja de la presencia del Señor. Y usted sabe toda la historia. Y usted allí en Jonás 1 se va a dar cuenta de que Dios tiene un gran problema. Y Dios tiene un gran conflicto.
Y el conflicto de Dios no es con Nínive, la ciudad pagana, malvada, perversa, idólatra, terrible. Dios tiene un conflicto no con Nínive. Es más, a Nínive le dedica un solo versículo. Todos los otros versículos del capítulo 1 hablan de Jonás. Entonces Dios tiene un problema, un conflicto ¿con quién? Con la persona que Él quiere usar. Porque para Dios no es un problema Nínive, para Dios el problema que está teniendo es Jonás. La persona que Él quiere usar y no puede usar. Es tremendo. Porque muchas veces nosotros nos hemos amparado de decir, uy, pastor, no sabe lo que es nuestra ciudad. Y pensamos que el problema son nuestras ciudades. Y Dios dice, yo no tengo problema con las ciudades de ustedes. Yo el problema lo estoy teniendo con los Jonás, con los hombres y mujeres que yo quiero usar. Porque si usted sabe la historia, cuando Jonás se arrepiente y asume el desafío, todo Nínive se convierte en 3 días de predicación. O sea, eso demuestra que no hay ciudad difícil, dura, oscura, idólatra, perversa, llámele como le llame, que sea difícil para Dios. El problema no son nuestras ciudades, el problema muchas veces que Dios tiene somos nosotros, que somos las personas que Él quiere usar. Por eso Jesús dijo a los discípulos, miren los campos, y les dice, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Entonces Jesús está diciendo, el problema no es el campo ya dio el máximo fruto. Y lo que va a determinar la cosecha no es el campo, porque la cosecha ya está lista y es abundante. Lo que va a determinar la cantidad y la calidad de la cosecha no es el campo, sino es la mano de obra con la que Dios pueda disponer. Por eso Dios nunca dijo, oren por los campos para que den fruto. Dijo, oren por obreros, porque esa es la realidad. El problema no es el campo, el problema no es Nínive, el problema no es ese hombre que fue golpeado, maltratado por el enemigo, ni el otro que ha sido paralítico desde nacimiento. El problema es que a veces esas situaciones nos encuentran a nosotros con un camino de ¿qué? De descenso y no de ascenso. Por eso, querido, querida, es tiempo de subir, ¿no le parece? Es tiempo de subir. El apóstol Pablo tenía una filosofía de vida. Él decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante, ¿no? Prosigo a la meta. Hay mucho más por alcanzar, hay mucho más por conquistar. Y quiero decirle que cuando Pablo escribe ese versículo, él había levantado iglesias por todo el Asia Menor. El ministerio de él había sido tan extraordinario y tan exitoso, había llegado a lo máximo y a una edad donde él podría haber dicho, bueno, ya está, ya sufrí mucho, ya fui por mucho tiempo maltratado, ya sembré mucho en el reino, planté muchas iglesias, levanté muchos pastores, siervos y misioneros, grande fue la obra que hice, ya me puedo dar por satisfecho, ¿no? Pero sin embargo él en ese momento dice, tengo que seguir. Y en el corazón de él estaba España, no sé si llegó. No se sabe si llegó, pero en el corazón de él estaba llegar a España, ¿no? Aunque había llenado todo Asia Menor con el Evangelio, sin tener los medios de transporte y sin tener los medios de comunicación que tenemos nosotros. Y él no dijo, ya está. ¿Cuánto Dios me usó? ¿Cuánto milagros Dios hizo a través de mí? Él dijo, no, me olvido lo que queda atrás. Tengo que seguir extendiéndome, tengo que seguir yendo por lo nuevo, tengo que seguir avanzando. Porque ese es el llamado, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de estancarnos y retroceder. No podemos pararnos en las victorias que hemos obtenido, muchas o pocas, ni en las pruebas que hemos pasado. No podemos detenernos allí. Hay que seguir. Hay que seguir. Porque el Señor dijo que hay cosas que todavía nuestros ojos no han visto, que nuestros oídos no han oído y hay cosas de Dios que no han subido a nuestro corazón y Dios las ha preparado para aquellos que lo aman y que van por más. Y Pablo decía, no vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo,
para tantos quede descalificado. No, dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. ¿Y lo disciplino para qué? Para no detenerme, para seguir avanzando, para ir por más. Aleluya. Hay más de Dios para ti, para tu casa, para tu familia. Y mire lo segundo. Volviendo al texto de Pedro. Pedro y Juan subían. ¿Cómo? Me encanta esta expresión. Subían juntos. 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 Y no es un detalle menor tampoco en el texto, porque dice que el paralítico que estaba allí, dice viéndolos, no dice viendo a uno, dice viéndolos. Dice, esperó recibir de ellos algo. Y cuando Pedro se acercó no le dijo, mírame, le dijo, míranos. Entonces, esa expresión de subir juntos es un llamado también para nosotros. Porque la vida cristiana no se vive de una manera independiente. Tenemos que conectarnos. Tenemos que conectarnos con aquellos que quieran subir, que quieran crecer, que quieran subir juntos a Jerusalén a la hora novena, a la hora de la oración. Aquellos que quieran elevarse en su experiencia espiritual con Dios, en su crecimiento espiritual con Dios. Y decía que lo hacían juntos. Yo creo que la bendición que mayor que podemos tener es juntarnos con gente que tenga este sentir de querer subir, de querer crecer, de querer ir creciendo en su compromiso con el Señor, ir creciendo en su caminar con el Señor, ir creciendo en la obra de Dios. Aquellos que aceptan nuevos desafíos, ¿no? Y unirnos, porque necesitamos hacerlo juntos. Una vez estaba leyendo la historia de las secuoyas. Usted sabe las secuoyas, que son esos árboles gigantes que están en la isla Victoria de Bariloche, pero son oriundas de Estados Unidos y se forman bosques de miles y miles de kilómetros y son árboles, los árboles más grandes del mundo, árboles gigantes. Eso que usted ve en las fotos que son, los troncos son grandísimos y hasta se puede encontrar con algunas fotos que pasa una ruta por el medio y le hacen un hueco y por allí pasan la ruta y son muchas las personas que se unen para poder rodear, ¿no? Son árboles gigantes, enormes, pero hay un detalle de esos árboles: no tienen raíces profundas y no tienen largas raíces, son raíces cortas y poco profundas. Y la gran pregunta es ¿cómo se mantienen en pie siendo tan anchos, tan altos, y cuando vienen esas tormentas terribles y no caen? ¿Saben cuál es el secreto de por qué no caen? Porque dicen que a medida que crecen entrelazan sus raíces unas con otras. Y están todas las raíces entrelazadas. Y si bien las raíces no son muy profundas, y si bien las raíces no son muy extensas, pero al estar entrelazadas unas con otras, cuando viene la tormenta se sostienen mutuamente, ¿no? Y hay otra realidad. Dice que tienen otra capacidad. Como forman bosques de miles de kilómetros en su extensión, dice que puede haber un sector donde no llueva y otro sector donde sí ha habido lluvia, pero usted va al sector donde no llovió y se va a encontrar que esos árboles están verdes y están bien. Y usted dice, ¿por qué? Porque saben que se pasan las nutrientes también ahí por las raíces entrelazadas. Y ellos no van a dejar que ninguno de su especie se caiga y ninguno de su especie se seque. ¿Sabe qué? De la misma manera que las secuoyas, usted y yo necesitamos subir juntos, crecer juntos y entrelazar nuestra vida juntos. Porque la Biblia dice que mejores son dos que uno. Porque si uno cae, habrá el otro que lo va a levantar. Pero ay de aquel que cae y está que solo, no va a haber quien lo levante. Usted no puede caminar con Dios solo, sola. Usted necesita entrelazar su vida con los hermanos, con las hermanas que tienen el deseo de ¿qué? De subir, de crecer, de ir por más, de servir a Dios. Y cuando usted entrelaza su raíz, usted va a ser sostenido. Por eso Jesús dijo, miren que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, Jesús dijo, yo estoy allí en medio de ellos.
No dijo como el Salmo 133, allí voy a enviar bendición. Eso es maravilloso. Dijo, donde hay 2 o 3 unidos en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Eso es mucho más poderoso que lo otro. ¿Sabe por qué? Porque el diablo busca que no estemos subiendo juntos. El diablo busca eso. Por eso el diablo siempre siembra discordia, división en una familia, en los grupos, en las células, en la iglesia, porque el problema del diablo es que cuando subimos juntos, él no puede, porque donde hay 2 o 3 juntos, el Señor está en el medio, y si el Señor está en el medio, el diablo dice, yo aquí no me puedo meter. Pero por eso cuando hay un matrimonio que sube junto, el Señor dice, yo estoy en medio. Y el diablo dice, no puedo hacer nada, porque el Señor está en medio caminando con ellos. Pero cuando el matrimonio no está junto, no sube junto, y el diablo empieza a meter allí discordia, separación, el diablo dice, aquí aprovecho, porque aquí no está Dios, porque no están subiendo juntos. Entonces el gran desafío es que subamos juntos. Y mire esa historia, vamos a ir cerrando la historia. Pedro y Juan suben juntos y está ese hombre allí. Dice que ese hombre esperaba recibir de ellos algo. Y Pedro y Juan se acercan y le dicen esto primero, míranos. Interesante esa palabra, míranos. Porque este hombre ya ni miraba. Este hombre ya ni miraba. Este hombre, ¿qué esperaba recibir de ellos? Solamente una limosna. No esperaba otra cosa, solo una limosna. ¿Sabe lo que es una limosna para este hombre? Era más de lo mismo. Entonces, ¿qué esperaba recibir este hombre? Más de lo mismo. Más de lo mismo. Estaba resignado a vivir así. Desde pequeño vivió así. Entonces está a la puerta, qué increíble, a la puerta la hermosa, viviendo una vida horrible. Está a la puerta de la oportunidad, no, pero está allí. Y este hombre está resignado. Y me pongo a pensar, ¿qué palabra es esa, resignación? Y me pongo a pensar cuánta gente vive resignado, resignada. Y está allí a la puerta de que Dios haga algo, pero no espera otra cosa, sino espera más de lo mismo. Pero lo interesante es que lo que Dios quiere darle no es más de lo mismo, es algo nuevo, es algo extraordinario, es algo que este hombre nunca vivió y nunca experimentó, pero este hombre espera más de lo mismo. Y esto a veces nos pasa a nosotros también. Venimos a la puerta del templo, venimos a la casa de Dios, venimos a una reunión y ¿qué expectativas tenemos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperas de Dios? Y más de lo mismo. Como que nuestras expectativas se reducen y decimos, bueno, ¿qué puedo esperar? Una reunión más. Alguien más que me dé más de lo mismo que siempre me ha estado dando. Pero lo tremendo es que Dios tenía otra cosa para él. Y yo quiero decirte que es tiempo de que empieces a cambiar de expectativas. Porque lo que Dios quiere darte, lo que Dios quiere hacer en los meses que vienen, en los tiempos que vienen, no es más de lo mismo, no es más de lo que viviste, no es más de lo mismo que experimentaste y no es más de lo mismo que recibiste, sino Dios tiene para darte aún aquellas cosas que ni siquiera estás esperando y hasta aquellas cosas que quizá ni te imaginas que Dios tiene para vos, para tu vida, tu familia, tu célula, tu casa, la iglesia, la ciudad. Ahora, hay un desafío
Y el desafío es el siguiente. Pedro y Juan le dijo, míranos. Y eso es una frase que tampoco puede pasar desapercibida, míranos. Porque lo que este hombre necesitaba era levantar un poquito la mirada. Y a veces, para que la fe se active en nosotros, para recibir lo que Dios tiene, necesitamos levantar un poquito los ojos. Necesitamos mirar más allá de la circunstancia presente que estamos viviendo. Este hombre, ¿cuántos años sin levantar la mirada? Y ese míranos me hace acordar de Abraham. Abraham estaba allí en su momento de oración con Dios y le dice, Señor, tantas promesas me diste, Señor. Tantas palabras me diste. Y no se han cumplido, Señor. Ya estamos más de 20 años caminando con mi mujer en fe, esperando que se cumplan las promesas, pero no nos ha dado descendencia y tú nos dijiste que nos ibas a dar descendencia. Y ahí estaba Abraham y Dios le dice, salí de la tienda, Abraham. Y Abraham sale, quiero que levantes la mirada y que empieces a mirar las estrellas y quiero que te animes a contar las estrellas, ¿no? Recuerdo quién no ha hecho eso de niño, ¿no? Contar las estrellas. Siempre y más aquí en esos días de campo, mirar las estrellas allí. Y cuando éramos niños jugábamos así a ver quién podía contar más, hasta que se nos cruzaban todos y decimos hasta acá pudimos, ¿no? Y Dios le propone a Abraham como un juego de niño. Le dice a Abraham, contá las estrellas. Y Abraham la entró a contar y dice, ¿sabes qué, Abraham? Así será tu descendencia. Así será la descendencia que yo te voy a dar. Y yo quiero decirte que es como que Dios también está diciendo esto. Quiero que te atrevas a levantar un poquito la mirada, porque lo que yo tengo para ti no es más de lo mismo. Quiero que salgas de tu resignación y quiero que actives la fe. Me pongo a pensar en Abraham, en otra situación familiar de Abraham. Había tenido una crisis con Lot, su sobrino. Su corazón estaba quebrado porque Lot era como un hijo para él lo había criado. Cuando quedó huérfano, Lot caminó con él tantos años, lo ayudó a trabajar, a enriquecerse, a hacerse grande. Pero en un momento este muchacho se confundió, se le nubló un poquito la vista, se volvió un poco ambicioso y termina produciendo una crisis con Abraham y se tienen que separar y Lot elige un campo y se va para un sector de aquella región y Abraham queda quebrado por dentro por esa crisis familiar que había tenido y esa quizá desilusión o decepción familiar. Y allí Dios le habla y dice, Abraham, quiero que te levantes y quiero que mires la tierra que hay al norte, quiero que mires la tierra, levanta tu mirada y comienza a mirar la tierra que hay al sur. Mira allí la tierra que hay al oeste, mira la tierra que hay al este. ¿Y sabes qué, Abraham? Toda esa tierra yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Hay momentos donde quizás estamos quebrados por una situación que nos dejó como decepcionados de la vida. Y viene Dios ahí. ¿Por qué no levantas la mirada? Porque tu tiempo presente quizás fue duro. Los años que pasaron quizás también fueron muy duros y difíciles. Pero no te olvides que yo puedo hacer algo. Y yo puedo darte en este tiempo algo que nunca has recibido. Puedo darte algo que nunca has experimentado. Por eso Pedro y Juan le dijo, míranos y míranos, porque lo que vas a recibir no es más de lo mismo. Y dice que lo tomaron de la mano derecha. Y mira el texto, dice que le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ah, qué linda esa expresión, lo que tengo te doy. Porque usted sabe que hay poder en el dar. Hay poder en el dar. Cada vez que usted en la Biblia encuentra a alguien dando, usted se va a encontrar con la manifestación del poder de Dios luego de que esa persona dio. Porque el dar activa el poder de Dios.
Por eso se va a encontrar con esa viuda que solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite y dijo, bueno, me alcanza para hacer una tortita para mí, para mi hijo. Y llega el profeta Elías y le dice, ¿te animás a compartirla? Y esta mujer se encuentra en un desafío y dice, tengo tan poquito, pero aunque tenga poquito lo puedo compartir. Y se animó a dar de lo poquito que tenía, se animó a dar. Y ese dar activó que el poder de Dios, y esa harina y ese aceite comenzaron a multiplicarse cada día. Y por 3 años y 6 meses, que fue el tiempo de la gran crisis en Israel, donde no llovía ni caía rocío y donde había tanto hambre en la nación, durante 3 años y 6 meses, a esa mujer que se atrevió a dar de lo poquito que tenía, activó el poder de Dios y nunca le faltó la harina y el aceite. Porque hay poder en el dar. Hay poder en el dar. Y allí hay una multitud, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, los discípulos. Como nosotros muchas veces no tenemos sentido de oportunidad y de lo que Dios quiere hacer. Le dijeron, Jesús, se hizo tarde, la reunión se alargó tuya. Uy, son las 10:10 ya. Dile a la gente que se vaya porque tiene hambre. Y tienen hambre, ¿no? Yo no, porque comí mucho y al mediodía. Y le dijeron, dile que se vayan para que compren de comer. Y Jesús dijo, no, yo quiero satisfacer esta necesidad también. Han estado desde la mañana escuchando palabras. Yo quiero que le demos de comer. Y los discípulos, ¿qué le vamos a dar? Y ahí viene un muchacho que dice, tengo 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para esta multitud? Y allí se encuentra con este muchacho, le da Jesús da gracia y Jesús lo da a la gente que estaba allí, y en esa acción de dar se comenzaron a multiplicar los panes, se comenzaron a multiplicar los peces, y toda esa multitud fue alimentada y sobró, porque cada vez que hay un acto de dar se activa el poder sobrenatural y multiplicador de Dios. Está una mujer que dice, no tengo nada, falleció mi marido, quedé viuda, mi marido quedó con muchas deudas, no sé cómo pagarla, me quieren llevar a mis hijos de esclavos, que trabajen como esclavos para saldar la deuda, ¿qué hago? Y el profeta le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Nada, dijo. Porque muchas veces a vos y a mí nos pasa lo de esa viuda, no nos damos cuenta de lo que tenemos. ¿Es cierto que no tienes nada? No, no tengo nada. ¿Seguro que no tienes nada? Ah, sí, un poquito de aceite tengo. Entonces no digas que no tenés nada, algo tenés. Porque tenemos muchas veces tenemos la tendencia a menospreciar lo poco o a no valorar lo poco. Y no nos damos cuenta de que lo poco en las manos de Dios. Entonces, a veces, ¿qué tenés? No tengo nada. Y el Señor dice, ¿estás seguro que no tenés nada? Ah, sí, un poquito de aceite. Mira lo que yo puedo hacer con ese poquito. Buscar muchas vasijas vacías, no pocas. Y esta mujer comenzó a llenar esas vasijas vacías. Y se llenó una y se llenó otra. Y el aceite comenzó a multiplicarse. Porque cada vez que usted encuentra en la Biblia a alguien que da, se activa el poder de Dios. Por eso Pedro y Juan le dijeron, no tengo plata ni oro, querido, pero lo que tenemos te damos. Comienza a dar tu tiempo, comienza a dar tu disponibilidad, comienza a dar tus dones, tus talentos, comienza a dar tus recursos. Vio que cantábamos, todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Comienza a ponerlo a disposición del Señor y te vas a sorprender de cómo lo que tenés puede comenzar a ser multiplicado, tus talentos, tus dones, tus recursos, tu tiempo. Porque a veces decimos, no tengo tiempo, pastor. ¿No tenés? No, no tengo. ¿Seguro? Ah, sí, bueno. Pero cuando estamos dispuestos a dar, tal vez no de lo mucho, tal vez comenzamos a dar de lo poco, nos vamos a dar cuenta cómo el poder de Dios comienza a manifestarse y se comienza a multiplicar todo lo que tenemos. Oh, todo lo que tenemos, los recursos de todo tipo, espirituales, económicos, materiales.
ponelo a disposición del Señor. No tengo plata, dijo Pedro, ni oro en este momento, pero hay algo que sí puedo hacer. Y hay algo sí que tengo. Lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Y el poder de Dios se manifestó. Y ese hombre dice que el poder de Dios entró en él de una manera tan tremenda que ese hombre que nunca había caminado se puso en pie. Ese hombre que nunca había caminado comenzó a correr, a saltar, a alabar a Dios, a entrar al templo, y allí se produce una revolución espiritual en ese lugar. Y terminan con conversiones, y termina con bautismo, y termina con cosas extraordinarias. Porque cuando vos y yo nos animamos a subir juntos al templo, a la hora novena, a la hora de la oración, comenzamos a ponernos sensibles a las oportunidades de Dios, comenzamos a ponernos sensibles ante los llamados y los desafíos de Dios, y ahí estamos y decimos, bueno, Señor, si mi vida te sirve, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Y cuando lo hacemos, el poder de Dios se manifiesta. Yo estoy orando y quiero orar para que el poder de Dios se manifieste en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu célula, en esta ciudad. Amén. Nos ponemos de pie. Pastor, gracias.